¿No? Y hemos visto ya las sustituciones algebraicas, donde le había comentado que no hay método general de solución, salvo observar la expresión algebraica o trigonométrica y ver dentro del integral lo que es lo más difícil, y ahí optamos un cambio de variable. De entre esas algebraicas es una especial, que le hemos llamado recíproca, ese sería el segundo método, ¿no? Después hemos visto las sustituciones por el método de integración por partes. Les di algunas pautas en qué casos deben intentar una integración por partes, ¿no? Faltaba indicarles también cuando hay una función trigonométrica inversa, arco seno, arco tangente, arco secante, ahí hay dos formas de resolver el problema. Cambiar a las funciones trigonométricas directas, digamos si hay arco seno de x, digo arco seno de x va a ser un t, por lo tanto x va a ser seno de t, y el integral no se vuelve a un integral trigonométrica, el método que vamos a hacer ahorita, ¿no? O también por partes, siempre, generalmente la función inversa se le llama u, y tiene que saber cuáles son las diferenciales de las funciones arco seno, arco coseno, arco tangente, hasta arco cosecante, ¿no? El cuarto método que hemos visto es el que puse las fórmulas nomás de integraciones inmediatas trigonométricas. Todavía no abordé ni un problema, y entonces puse una expresión en u, ¿no? Ese u puede ser x, ese u puede ser ax más b, SU puede ser KX o SU puede ser una función de X. Entonces yo voy a ir haciendo la tablita, pero solamente hago la demostración, digamos, para seno, y por similitud van a salir de las otras 5 funciones, ¿no? Esas serían entonces las integraciones. Habíamos visto de las 6 elementales que conocemos en las trigonométricas, solamente ponemos 2, ¿no? La integral del seno y la integral del coseno. No hemos puesto la integral de la tangente, no hemos puesto la integral de la cotangente, ni de la secante, ni de la cosecante, porque eso nos va a dar logaritmo neperiano. Y nosotros hemos dicho que hacemos un ordenamiento bastante, digamos, congruente con un desarrollo, como lo tiene el libro de Hasser, ¿no? Es el libro más ordenadito y el de más rigidez matemática. Justamente la semana pasada lo entrevistó el doctor Modesto Montoya, que tiene su canal, a Barton, y le preguntaba qué recordaba de su paso por la uni, ¿no? Entonces él dijo que la fortaleza que él ha tenido es la parte de ciencias básicas en matemáticas, ¿no? Y que el libro que recuerda era el Hasser-Lasalle, ¿no? Ese libro que yo le he comentado que yo voy a hacer mi desarrollo en base a ese libro, que es el más ordenado y el más exigente en cuestiones, digamos, de demostraciones y todo. Muy pocos agarran el Hasser, agarran cualquier otro libro que es mucho más sencillo de manejar, ¿no? Sobre todo las privadas, de repente le da su homenaje, se agarra el Hasser, ¿no? Usted tiene que agarrar libros muy elementales, pero varios estudiantes de acá de la facultad que se han ido a estudiar un posgrado de Estados Unidos dicen que le ha ido bien porque manejan bien la parte de matemática. Y Barton también, en su entrevista, reconoce eso, ¿no? Inclusive Barton, con otros colegas en Estados Unidos, han creado nuevas matemáticas para responder a su teoría de las supercuerdas, ¿no? Entonces tiene bastante avance. Y también mencionaba a 2 profesores que en él causaron buena impresión. Yo le mencioné que en mi carrera, más o menos yo recuerdo como 5 o 6 profesores sobre el resto, ¿no? Pero todos eran potenciales muy capacitados, habían estudiado en Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, todos con maestría y doctorados. Tuve buena suerte en estudiar yo, entonces todos han sido, pero de todos ellos conservo más o menos en memoria como 5 o 6 profesores. Él recuerda 2, uno de ciencias básicas, que es un ingeniero civil de apellido Jorge Cabrera, que tenía su libro de álgebra también a nivel preuniversitario, y que destacaba en la época del 70 hasta el 80 más o menos en el departamento de matemáticas, muy bueno, ¿no? Llegó a ser rector de la UNI, y él fue el que implementó la trica. Por culpa de él salieron de la UNI como 1.800 alumnos, ¿no? Barton recuerda de ese profesor, y del otro profesor que recuerda es un profesor que le mencioné, Pedro Heredia Martinetti. Él hizo su doctorado en Alemania, él es especialista en antenas, y cuando vino nos explicó y nos inculcó para hacer un grupo cultural. Gracias a él fundamos nosotros el Pedro Paulé, ¿no? Que hasta ahora tiene vigencia y hace poco ha cumplido 50 años de fundado de Pedro Paulé.
Bueno, esa sería más o menos. Entonces, vuelvo a repetir, la metodología que yo sigo es de acuerdo al Husserl, ¿eh? De acuerdo al Husserl. Si usted agarra el libro de los rusos o cualquier otro libro sanmarquino, no va a tener el orden que tenemos, ¿no? Puede servir, le va a servir para prepararse todo, pero para temas posteriores, ¿no? Entonces, el asunto no es preparar para posteriores, sino para lo que estamos haciendo, para su primera práctica y así sucesivamente, ¿no? El que más se asemeja a nosotros es el libro de Venero, ¿eh? Venero sí es egresado de acá de la UNI, hizo su libro, más o menos su libro lo publicó más o menos el año 83, pero que yo recuerdo, cuando yo trabajé desde el año 80 hasta el 84, Venero dictaba Básicas 1 y Básicas 2, y alguna vez Mate 3, pero en la época que estuve no dictó Mate 2, ¿no? Pero sacó su libro de Mate 2 también, ¿no? Entonces, seguimos, integraciones trigonométricas inmediatas, esto es como integrales trigonométricas inmediatas, ¿no? Inmediatas le llamamos porque van a ser sencillas, la mayoría de ellas, ¿no? Y la base del siguiente método, que es bastante interesante, el siguiente método, el método quinto va a ser sustituciones trigonométricas. Entonces, ustedes hacen una sustitución trigonométrica a un problema algebraico trigonométrico y entonces sale integrales trigonométricas que me llevan a este tema. Entonces, si yo domino esto, el siguiente tema también va a ser consecuencia de esto. Había puesto como U, entonces nuevamente voy a poner, esta sería la parte B, digamos, entonces integral, ¿qué es lo que más vamos a tener? De seno de X, esto viene a ser menos coseno de X, ¿no? Más una constante. Luego tenemos la integral del coseno de X, diferencial de X, esto es seno de X, más una constante, ¿no? La tercera es integral de secante cuadrado de X, diferencial de X, y esto es tangente de X, más una constante. La integral, esto sería B1, B2, digamos, B3, B4, integral de cosecante cuadrado de X, esto viene a ser menos cotangente de X, ¿no? Más una constante. B5, integral de secante por tangente de X. Todo esto se puede sacar con un cambio de variable y recordando las derivadas trigonométricas, ¿no? Y por último, B6, integral de cosecante por cotangente. Eso viene a ser menos cosecante de X. Estas fórmulas son las mismas anteriores, solamente que en la clase anterior yo utilicé, en vez de X, utilicé U, ¿no? Ese U puede ser KX, digamos, ¿no? Entonces, ahora si sea U del tema anterior, entonces diferenciamos, entonces acá el diferencial de U, esto va a ser K diferencial de X, estos dos. Entonces, en la fórmula que hicimos, esto sería la parte C, digamos, es lo mismo básicamente, pero lo pongo porque van a ser los casos frecuentes que vamos a tener, ¿no? Entonces ahí tengo seno de KX por diferencial de X. Entonces recuerden que yo puse integral de seno de U, ¿no? Pues yo puse acá integral seno de U por diferencial de U, entonces yo puse que era menos coseno de U más una constante. Entonces ahora ya no voy a escribir U, sino ahora voy a escribir KX. Entonces voy a tener la integral del seno de KX de X. Entonces, pero al diferencial de X le está faltando K. Entonces multiplico y veo por K. Entonces esto va a ser esta columna dividido entre K, ¿no? Entonces ya voy a tener menos acá coseno de KX sobre K más una constante. Cuando nosotros trabajemos ya de frente voy a ir poniendo estos resultados, ¿eh? Entonces lo hago que son sencillos, pero a veces el alumno se olvida. Entonces integral del coseno de KX, diferencial de X, este seno de KX sobre K, ¿no? Más una constante.
igual C3 integral de secante cuadrado de kx diferencial de x, entonces esto viene a ser tangente de kx sobre k, ¿no? Y así sucesivamente. La C sub 4 integral de cosecante cuadrado de kx por diferencial de x, esto viene a ser menos cotangente de kx sobre k, más una constante, ¿no? Es la 5 integral de secante por cosecante de kx, secante por tangente de kx de x, esto viene a ser 1 sobre k, la secante de kx sobre k, ¿no? Y así tenemos C sub 6 integral de cosecante de kx cotangente de kx por diferencial de x. Entonces esto viene a ser menos cosecante de kx, ¿no? Los otros ya voy a poner solamente para la primera y ustedes completan con lo demás. Un D. Para el D, digamos, vamos a tener donde SU vamos a tener una combinación lineal. Si U, digamos, va a ser A X más B. Entonces, si eso es así, nosotros diferenciamos, entonces tenemos diferencial de U, esto va a ser A diferencial de X. Entonces, cuando a mí me pidan integrar entonces un D1 integre el seno de AX más B por diferencial de X, entonces yo, cuando haga el cambio, esto va a ser mi U. Entonces, mentalmente, yo digo, esto va a ser mi U. Pero si eso es U, cuando yo diferencie voy a tener esto, le falta el factor A. Entonces voy a multiplicar acá por A y voy a dividir por A. Y la integral de seno de U es menos coseno de U. Entonces esto queda menos el coseno de AX más B sobre A, ¿no? No se olviden esos detalles, más una constante, ¿ya? Eso sería, ya ustedes completan todo hasta el último D6, digamos, el D6 integral de cosecante de AX más B por cotangente de AX más B por diferencial de X, esto viene a ser menos cosecante de AX más B sobre B, no, sobre A, ¿no? Ya tenemos eso, más una constante. Eso sería entonces la expresión, ¿ya? Entonces todos los problemas que vean en esta primera práctica se tienen que llevar de esta forma, excepto que sea otro problema, es decir, que con un cambio de variable me lleve a la primera parte, es decir, integración de potencias o cualquier otra fórmula, ¿no? Vamos a poner ejemplos de esto, ¿ah? Varios ejemplos, y ya ustedes con la práctica van a resolver rápidamente. Ejemplos. Resolver las siguientes integrales. Digamos, tenga acá integral de diferencial de x, 1 más menos seno de x. ¿Ah? Otro problema, integral diferencial de x, 1 más menos coseno de x. ¿Ah? ¿Qué más podemos tener ahí? Integral de
Uy, no traje el libro. Había separado, pero no importa. Ya, después pensaremos en otros problemas, ¿ya? Entonces, en esta parte, cuando yo tenga 1 más seno de x, 1 menos seno de 3x, 1 más seno de 4x, cualquier problema, pero tenga 1 acá, entonces este problema se resuelve de dos formas, ¿ya? De dos formas. 3 formas, pero esta forma que vamos a ver primero va a ser simplemente multiplicar por la conjugada. Más adelante, en el capítulo 3, hay el tema que empieza, en el capítulo 3 empieza integración de potencias trigonométricas, ¿ya? Ahora potencia, entonces acá podemos poner potencia. Por ejemplo, se me ocurre poner la integral de seno cuadrado de x, 6, integral, digamos, de coseno cubo de x, diferencial de x, o acá de 2x si quieren. Así, potencias trigonométricas. Normalmente en esta parte se hacen potencias pequeñas, pero ya en el capítulo 3 hay potencias grandes, mayores. Entonces ahí ya la metodología de trabajo es diferente. Ahí se obtiene una fórmula de recurrencia, ¿no? Y fue el matemático inglés Wallis quien trabajó con eso. Después, en el punto 3.2 es integración de funciones racionales. Y el punto 3.3 del capítulo 3 es integración de funciones racionales seno y coseno. Entonces, cualquier función racional seno y coseno se resuelve haciendo el cambio de variable t igual tangente x medio, ¿ya? Entonces, acá también puedo resolver t igual tangente x medio y esto se resuelve, ¿ya? Pero en esta parte no necesito esa metodología, pero quizás ustedes se encuentren ese cambio de variable, ¿no? Ahí tenemos entonces el primer problema, lo hacemos de esta manera. Problema 1, solución, en este caso 2 métodos, ¿ya? Método 1, problema 1, y eso me va a llevar a este problema. Entonces primero voy a resolver el tercero, ¿ya? Tercero y cuarto, porque de acá me va a llevar esto acá, ¿ya? Tercero y cuarto. El tercero. En el tercero también ustedes pueden ver 2 métodos de solución, ¿ya? La integral de seno de x por secante cuadrado de x. Entonces acá vamos a ver un método 1 por fórmula. Y otro arreglando convenientemente para usar eso ahí. Entonces el método 1 por fórmula, SI3 va a ser integral del seno por, esto viene a ser 1 sobre coseno cuadrado de x diferencial de x. Y entonces esto lo acomodo de esta forma, integral el coseno de x a la menos 2 por el seno diferencial de x. Y acá ya estoy pensando en una función, esta es mi función de x elevado a una potencia. Y la derivada del coseno, ¿cuánto viene a ser? Menos 0. Entonces acá pongo menos, y para que no se altere, acá pongo menos. Ya está, entonces. Y esto lo encierro acá, así. Y esto que está entre paréntesis viene a ser el f'. Y ya tenemos esa fórmula de diferencial de u sobre u cuadrado. Esto me sale menos 1 sobre u más una constante, ¿no? Y ya está, ¿ya? Entonces, ya esto al exponente le sumo 1, menos 2 más 1 va a ser menos 1, y divido entre menos 1. Con este menos se hace más, ¿no? Entonces ya tengo acá, entonces este es menos de esto acá,
esto viene a ser menos 1 sobre coseno de x y más externamente esto acá. Entonces, ese problema, esto ya tengo integral del seno de x por secante cuadrado de x, diferencial de x, esto viene a ser entonces 1 sobre coseno, que viene a ser la secante de x más una constante, ¿no? Ya tenemos. Por acá puede ser 7 tangente cuadrado de 3x. Ya está. Acá la indicación, si yo en algún momento hago una metodología para seno, normalmente la misma metodología ustedes van a utilizar para coseno, ¿ya? Para coseno. Si yo hago una sugerencia de un problema para una tangente, igualito es para su cofunción cotangente, ¿ya? Esto va agarrado con su corrazones, ¿ya? Entonces, si le explico a ustedes una metodología para secante, igualito ven otro problema, lo resuelven para cosecante. Ya borro esto, ¿no? La base del método de sustitución trigonométrica es este tema, ¿ya? Que ustedes aprendan a resolver integrales trigonométricas inmediatas. Ojo, todavía no estoy haciendo problemas complicados, les decía que yo quiero avanzar rápidamente los métodos, los 6 métodos, y ya ustedes después pueden agarrar cualquier problema, ¿no? Lógicamente algunos son sofisticados que requieren más práctica, pero la gran mayoría se va a poder hacer. Un método segundo para ese problema, un método segundo, vamos a poner método 2, es arreglar convenientemente el problema, ¿no? Entonces estamos haciendo el problema tercero, el I3 que le estoy llamando acá es seno por secante cuadrado. Entonces esto lo arreglo de esta forma, seno, esto viene a ser por 1 sobre coseno cuadrado. Algunos pasos ustedes lo pueden hacer directo, no tienen que hacer paso a paso, y entonces esto lo acomodo como seno 1 sobre coseno, y esto lo acomodo seno sobre coseno, ¿no? Ya está. Diferencial de x. Entonces ustedes de frente no tienen que hacer este paso intermedio, sino de frente de acá, llego acá y digo 1 sobre coseno secante. Entonces esta es la integral de secante y seno sobre coseno tangente. Y esta es la fórmula que estamos viendo. La integral de secante por tangente, ¿cuánto da? Secante, ¿no? Secante. Ya entonces de frente a este problema sale secante más una constante. Entonces, por similitud, cuando a ustedes le pongan integral de coseno por cosecante cuadrado, estoy cambiando a sus corrazones, coseno por cosecante cuadrado, me va a quedar menos cosecante, ¿no? Entonces yo hago el cambio. Creo que por ahí puse el que está acá. Entonces esto lo hacemos ya rapidito acá nomás. Y su 4... Esto viene a ser 1 sobre seno cuadrado. Entonces, ya de frente, 1 sobre seno de x, y queda seno de x y acá coseno. Entonces, este es coseno de x sobre seno de x, y es un problema directo, ¿no? Entonces, este es integral de cosecante por cotangente. Y eso ya ustedes saben por la propiedad número 6, que eso viene a ser menos cosecante de x más una constante. Ya está. Ahora sí puedo hacer el problema número 1. ¿Ya? El problema número 1, 2 métodos también. Método 1. Entonces, si tengo I sub 1, es la integral. En ese caso sería
1 sobre 1 más seno. Entonces, solamente cuando hay 1 más menos seno, ¿ya? Ojo, no que existe un problema 2 más seno, 3 menos seno, o 1 menos 2 seno, 1 menos 3 seno, ahí no funciona. Solamente tiene que ser coeficiente 1, ¿ya? Nada más. En ese caso, un método sería multiplicar por la conjugada. ¿Ya? Multiplicamos por la conjugada. Entonces, esto sería acá, multiplico por la conjugada, que va a ser 1 menos seno de x, y acá también va a ser 1 menos seno de x, diferencial de x, y acá me queda 1 más seno de x. Entonces, 1 más seno por 1 menos coseno, por 1 menos seno, ¿qué queda? Diferencia de cuadrado, 1 menos seno cuadrado, que viene a ser el coseno cuadrado, ¿no? Ya esto mentalmente ya usted dice diferencia de cuadrado, este es igual a 1 menos seno cuadrado, y ya entonces de frente ponen acá 1 menos seno de x entre coseno cuadrado. Y ahora separan esta integral. Entonces separan, entonces me queda 1 entre coseno cuadrado, esto quedaría 1 entre coseno cuadrado, que es la secante cuadrado, el que ya domina, de frente lo hace, y ese seno sobre coseno lo pone como el ejercicio anterior, 1 sobre coseno por seno coseno, salud, y ya está entonces diferencial de x, ¿no? Entonces 1 sobre coseno es secante cuadrado, entonces esto es secante cuadrado de x menos secante tangente, todo esto por diferencial. Entonces la integral de una diferencia es la diferencia de las integrales. La integral de la secante cuadrado, tangente, ¿no? Tangente de x, y acá tengo secante, tangente, me queda secante de x más una constante. Eso es lo que van a encontrar entonces, sea con 1 menos o 1 más, ¿no? Entonces ya 1 más lo hacen ustedes. Si fuese 1 menos acá, tengo este factor, multiplico por 1 más, y en vez de tener menos acá va a ser más, ¿no? Y ya está. ¿Habrá otra forma de hacer el problema o no? ¿Habrá otro método que no sea hacer tangente x medio igual a un t? Eso me va a resolver ese problema, pero eso lo vemos en el capítulo 3, ¿no? Quiero saber si conocen algún otro método. ¿Qué cosa, profe? ¿Ah? ¿Qué cosa, profe? Para resolver 1 más seno. ¿Se puede reemplazar tangente por tangente? Dividir. Podría reemplazar seno por tangente al cuadrado o algo así. También podría ser. No, pero si lo llega a ser arco tangente, posiblemente, ¿no? Sí. Pero no. Es algo que a usted le han enseñado en la academia. ¿A qué es igual seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado? Seno de alfa más coseno de alfa. Entre paréntesis, ya. seno de alfa más coseno de alfa Más. al cuadrado. Uno más. 1 más el seno doble, ¿no? Y yo trabajo estos problemas con esa propiedad, pero es un poquito más engorroso, ¿no? Más engorroso. Pero le muestro. Acá voy a tener dos cositas, recordemos, al método 2. Normalmente en la solución de los libros van a encontrar este método nomás, ¿ya? Si tengo 1 más seno, 1 menos seno, conjugada y ya integro directamente, ¿ya? Para los dos, ¿ya? Ojo, sea para 1 más seno, 1 menos coseno, acá puede ser coseno de 3x, ahí no hay problema, ¿ya? Pero siempre coeficiente 1, coeficiente 1, ¿ya? Eso. Entonces, en este caso, recordemos primero dos cosas. El seno de alfa más menos el coseno de alfa elevado al cuadrado, eso me queda 1 más menos seno de 2 alfa. Ese es uno. Y otro problema que se utilizaba bastante en trigonometría era una combinación lineal de senos y cosenos. Entonces una combinación lineal de a seno de x más b coseno de x
¿A qué cosa era igual eso? Podía llevarse a seno o podría llevarse a coseno. Si yo lo llevo a seno, sería raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, y esto lo transforma en un seno de x más un ángulo alfa. Pero si alguien lo lleva a coseno, este es a cuadrado más b cuadrado, esto sería coseno de x menos beta, donde alfa y beta son complementarios, ¿no? Entonces tengo acá mi triangulito, este es alfa, esto es beta. El que se opone a alfa es este numerito b, el que se opone, el adyacente viene a ser a, y esto viene a ser la raíz cuadrada de a cuadrado b cuadrado, ¿ya? Eso sería entonces lo que yo necesito para este problema. Lógicamente que esta solución es más sofisticada, no está en los libros, pero lo aplico yo porque como dicto trigonometría, estoy fresco con las identidades, ¿no? Entonces ya tengo acá, entonces método 2, entonces si I sub 1 es igual a diferencial de x, 1 más seno de x, entonces tiene igualito, 1 más seno de un ángulo, que va a ser la suma del seno y coseno de la mitad. Entonces esto lo llevo diferencial de x y digo que este es seno de x medios más coseno de x medios y todo esto al cuadrado. Ya está, todo eso al cuadrado, ¿no? Si desarrollo seno cuadrado más coseno cuadrado da 1, el doble producto da seno de x. Ahora aplico esta segunda fórmula, coeficiente 1, coeficiente 1, 1, 1, 1, 1, entonces el ángulo vale pi cuartos. Lo puedo llevar a seno o lo puedo llevar a coseno, ¿no? Más fácil es a coseno, pero lo voy a dejar, digamos, en seno. Entonces esto viene a ser diferencial de x, acá coeficiente 1, me queda raíz de 2, seno de x medios, más un desfasaje. Como esto vale 1 y esto vale 1, el desfasaje vale pi cuartos, ¿no? Entonces, para el caso particular, que esto sea 1, 1, 1, 1, esto se convierte en raíz de 2 y esto se convierte en pi cuartos, ¿no? Este es el complemento beta, ¿no? Si lo llevo a coseno. Entonces ya tengo esto sería pi cuartos. Y todo esto está elevado al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado me queda 2 y entonces esto lo acomodo de esta forma. Entonces ya me está quedando integral, es seno cuadrado. 1 sobre seno cuadrado, cosecante cuadrado, ¿no? Cosecante cuadrado de x medios más pi cuartos. ¿Y cuánto vale la diferencial del ángulo? X medios. De x, y acá raíz de 2 al cuadrado, está de medios, por d medios. Y entonces, ¿cuánto es la integral de cosecante cuadrado de u? La integral de cosecante cuadrado de u viene a ser, ¿qué cosa? Menos cotangente de u, ¿no? Entonces ya tengo acá, me queda entonces igual a menos cotangente de u, que viene a ser x medios más pi cuartos más una constante que está ahí. El alumno que lleva a coseno, entonces va a ser raíz de 2, acá quería coseno x medios menos el complemento de esto, y en este caso viene a ser también pi medio, ¿no? Y va a tener entonces la integral de cosecante cuadrado de x medios menos pi cuartos, que va a ser entonces la tangente x medios menos pi cuartos, ¿no? Eso sería entonces la solución. Ojo, esto funciona solamente cuando el coeficiente que está acá es igualito que este coeficiente, ¿ya? Solamente cuando es igualito. Puede ser con más o con menos, ¿ya? Porque si no cambia el ángulo. No es que cambie el ángulo, sino que ya no se puede hacer estos métodos. ¿Ya? Si cambian ustedes los coeficientes diferentes, ya no funciona este método. Ya tenemos que hacer el cambio tangente x medio. Y eso recién lo vamos a ver en el capítulo 3.
Pero si ustedes jalan problemas de otras facultades, ya les dije que todo lo que vamos a hacer nosotros en 8 semanas de clases, 9 semanas de clases, escaladamente haciendo integraciones y otras cosas, ellos lo hacen solamente en 2 semanas de clase. O 3 semanas de clase barren todito, técnica de integración, ¿no? Entonces están mezclados los problemas. A ver, ¿qué más hacemos? ¿Cuál hago? A ver, escojan. Voy a hacer para un coseno, ¿ya? Para un coseno, pero le voy a cambiar el ángulo, ¿no? Le voy a cambiar el ángulo. Digamos, integral de diferencial de x sobre 1 más coseno de 3x, digamos, ¿ya? Ahí también hay 2 métodos. El primer método es la conjugada, ¿ya? Es lo que van a encontrar en todos los libros, la conjugada. El segundo método es ya lo que ustedes conozcan en técnica de integración, identidades trigonométricas. Le cuento de paso, los libros generalmente hacen las cosas más directas, ¿ya? No hacen mucho uso de las identidades trigonométricas. Acá en el Perú se ha ahondado mucho, en el examen de admisión de la UNI se exige que el alumno maneje todo, ¿no? Entonces por eso que tiene más libertad. Hay problemas de capítulo 3, que yo no utilizo la técnica que explican ahí, que son técnicas generales, sino solamente hago uso de identidades y sale más rápido. Entonces aquí hay alumno que lo puede hacer en buena hora, ¿no? Entonces acá meto 2 métodos también acá. Un método 1, la conjugada, ¿ya? Método 1, la conjugada. Entonces, esto, integral de diferencial de x, 1 más coseno de 3x. La explicación es igualita a la del seno, ¿ya? Entonces, multiplico por la conjugada, 1 menos coseno de 3x. Esto es 1 más coseno de 3x. Y acá, 1 menos coseno de 3x por diferencial de x. Otra ya sabemos que esto vale diferencia de cuadrados y eso vale seno cuadrado. De frente no me tienen que indicar, sino de frente colocan ustedes seno cuadrado de 3x, ¿no? Ya tengo esto, entonces me está quedando integral 1 menos coseno de 3x sobre seno cuadrado de 3x. Es igualito, entonces ahora esto he explicado 2 métodos, ahora 1 sobre esto, cosecante cuadrado ya de frente, cosecante cuadrado de 3x, y esto sería 1 sobre seno secante, esto cotangente, menos cosecante de 3x por cotangente de 3x, y todo esto por diferencial de x, ¿no? Y ya está, ya está. Ahora, la integral de la cosecante cuadrado de kx a qué es igual. La integral de la cosecante cuadrado viene a ser ¿qué cosa? Menos cotangente, pero como está multiplicado por k, que vale 3, tengo que dividir entre 3, ¿no? Entre 3. Entonces ya tengo acá menos cotangente de 3x sobre 3. Si fuese integral de cosecante por cotangente, eso sería menos cosecante. Como está multiplicado por el k, dividido entre 3. El menos con este menos se hace más, ¿no? Entonces ya me queda más cosecante de 3x sobre 3. Si algún alumno está con dudas, ya sabe que yo diferencio. La derivada de esto, de la cotangente, viene a ser menos cosecante con el 3x, con el menos se hace más, y la derivada del ángulo por 3 con este 3 se va. Y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Acá está, menos cosecante por cotangente por la derivada del ángulo, que es 3. Dividido entre 3, tengo esto acá, ¿no? Eso sería un camino. El otro camino, ¿cuál sería? El segundo camino sería usar esto. Este coseno lo llevo, ¿qué cosa? A su complemento.
Esto viene a ser, ¿qué cosa? Seno de pi medios menos 3x. Y ya tengo entonces este camino, 1 más el coseno de pi medio más algo, lo llevo a seno y resuelvo. Pero cuando es coseno, puedo usar el ángulo doble, siempre y cuando tenga 1 más coseno o 1 menos coseno. Entonces, un segundo método. Entonces, recordamos acá 1 más menos coseno de 2 alfa, que es igual. El ángulo doble, arco mitad, 2 veces seno, coseno cuadrado, con más, acá con más, ¿no? Con más. 2 veces coseno cuadrado de alfa, y cuando yo tenga menos, 1 menos coseno de 2 alfa, va a ser 2 veces seno cuadrado de la mitad. Entonces voy a usar esa propiedad para hacer este problema, y va a salir más rápido, ¿no? En este caso, entonces la integral diferencial de x sobre 1 más coseno de 3x, entonces 1 más coseno de un ángulo. Entonces tengo en este caso diferencial de x, y esto viene a ser 2 veces coseno cuadrado de la mitad de 3x medios. Ya está. Ahora integro. La inversa del coseno es secante cuadrado. Entonces, esto es secante cuadrado de 3x sobre 2. ¿Y cuánto es la derivada del ángulo? De 3 medios de x. ¿Su diferencial cuánto vale? 3 de x sobre 2. Acá ya está sobre 2, le falta el factor 3. Entonces, si quieren, lo arreglan así. Diferencial de 3x medios, pero cuando ustedes hacen esto va a aparecer 3 diferencial de x sobre 2. Acá está el 2, pero no está el 3. Acá divide entre ¿cuánto? Entre 3. Y ya tienen ustedes la integral de la secante cuadrado de u, y esto sería el diferencial de u. ¿Y cuánto vale la integral de la secante cuadrado por diferencial? La integral de la secante cuadrado es tangente de u, y entonces ya me queda 1/3 de la tangente de 3x sobre 2 más una constante, ¿no? Ya está entonces la solución. Ojo, las cositas pequeñas, directas que estoy haciendo va a servir para hacer problemas más adelante. Ya cuando yo ya me enfrente con los problemas, ya de frente voy a comenzar a hacer los ejercicios. Siempre pregunten algo que tengan dudas si se puede aplicar en otra situación, ¿no? Con el otro tema, bueno, vamos a hacer este, por ejemplo, el seno cuadrado, utilizamos esta técnica también, ¿no? Seno cuadrado va a ser 1 menos coseno sobre 2, esto sale directo, el problema 5 sale directo, y los elementales que estoy haciendo acá nos va a servir para más adelante, ¿eh? Espero que ya no tengan dificultad. Multiplico por 2 y este factor 2 sale, entonces esto me va a quedar 1/2 de la integral de 1 menos coseno del doble, ya está, y luego lo integro, ¿no? Entonces esto queda 1/2, ya saben que seno cuadrado va a ser 1 menos coseno sobre 2, entonces esto me queda 1/2 de x, la integral de coseno kx es el seno sobre k, entonces esto va a quedar seno de 2x sobre 2 más una constante, ¿no? Y ya está. El coseno cubo se puede hacer de dos formas también. Dos problemitas directos y entramos ya al siguiente método, el cuarto método. Hasta la semana segunda del curso tenemos que hacer los 6 métodos de integración, ¿no? Hasta ahí generalmente viene la primera práctica. Ya nos está faltando
2 métodos nomás ya. Mañana viene la prueba de entrada, voy a sugerir que sea solamente 50 o 60 minutos, y lo otro ya es aprovechar el tiempo, ¿no? A veces los profesores en la prueba de entrada le toman una prueba para 2 horas, y por gusto se pierde tiempo. Lo único que uno quiere ver es cómo están del curso anterior para este curso. ¿Y qué es lo que más necesita uno? Que sepan derivar bien. La clave de esto es que sepan derivar bien y que tengan los conceptos claros de qué cosa es una función, su dominio, su rango, un cálculo de límites que puede ser por cualquier método, puede ser Hospital o cualquier método que ustedes tengan, porque en el curso vamos a necesitar esas cositas, ¿no? O trazar asíntotas de una gráfica, o graficar una función, ¿no? Ya en la parte final del curso ustedes graficaron funciones, y acá en el curso de cálculo integral también vamos a graficar funciones, pero ya vamos a graficar funciones trascendentes. Se le puede pedir graficar logaritmo de x sobre x, graficar x a la x, graficar x a la seno de x. O sea, ya no hacemos teoría, porque la teoría ustedes han visto en cálculo diferencial, los intervalos donde una función crece, decrece, cómo se obtienen los puntos críticos, cuándo ocurre un máximo relativo, un mínimo relativo, punto de inflexión. Nosotros ya solamente lo hacemos para hacer las operaciones, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cómo están los alumnos, yo pondría una prueba de ese tipo. Pero a veces los profesores jóvenes son muy osados, entonces ponen más cosas de lo que debería saberse, ¿no? ¿Ya borro la primera columna? Ya borro, ¿no? Esto es bastante práctico, se requiere practicar bastante. En la medida que usted resuelve un montón de problemas, va a ser más fácil, ¿no? Entonces, el coseno cubo, 6, integral. ¿Cuántos metros pueden visualizar ahí para el coseno cubo? Para el coseno cubo, o para potencias impares del coseno, podría existir 3 metros, ¿no? Entonces, primero, ese coseno cubo, o sea, también seno cubo, o seno quinta, potencias impares de seno y coseno, entonces dejo una potencia par por la base, ¿ya? Esa sería un método, digamos. Entonces, un método 1, a los que llegaron tarde, estaba diciendo que cuando yo desarrollo una técnica para seno, posiblemente la misma técnica, la misma metodología se utiliza para coseno. Si yo utilizo una metodología para tangente, igual, idénticamente para cotangente, es decir, para su corrazón, ¿no? Si es para secante, igualito para cosecante. Entonces, en este caso voy a hacer esto de acá, integral y sub 6, digamos, coseno cubo de x, de 2x, esto lo llevo a una potencia par. Si fuese quinta, sería coseno cuarta, entonces por coseno, ¿ya? Por coseno de 2x. Si acá hubiese sido coseno quinta, ojo, coseno quinta, pongo coseno cuarta por coseno. Y el coseno cuarta lo pongo coseno cuadrado elevado al cuadrado. Y este coseno cuadrado lo llevo a seno para tener el binomio en seno. Y como tengo un binomio en seno, y acá está su diferencial, sale inmediato. Eso sería la técnica, ¿ya? Ojo, para integrales. Entonces, para integrales de la forma seno a la 2n más 1 de x, o coseno también, esto ustedes lo llevan a una integral del seno al cuadrado de x, lógicamente n natural por un seno de x. ¿Ya? Para n natural solamente, n natural, y entonces ahora desarrollo eso, el seno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado, y eso a la n. Y acá tengo el seno de x diferencial de x y la integral. Y entonces acá utilizo el binomio de Newton.
y esto va a ser una serie de términos potenciales de coseno. Puede ser coseno cuadrado, coseno cuarta, coseno sexta, lo que sea, pero está multiplicado por su diferencial, porque la diferencial del coseno, ¿qué cosa viene a ser? Menos seno. Entonces esta integral se transforma en integral. Entonces si el coseno valiese un t, entonces esta de acá se convierte en la integración de t a la n, digamos, por diferencial de t. Y ustedes conocen cuál es la integral de t a la n diferencial de t. ¿Ya? Esa es la técnica para potencias impares de senos y cosenos. ¿Ya? Esa sería, dejan la base, una base, si es coseno, acá pongo coseno, y acá tengo coseno a la 2n. Ese coseno a la 2n, coseno cuadrado a la n, binomio de Newton, y sale rapidito. ¿Ya? Pero ese es cuando es impar. Cuando es par ya tiene otra metodología de trabajo. Entonces ustedes siempre practiquen cómo sale seno cuarta, coseno cuarta, cómo sale esa potencia, porque más altas se va a ver más adelante, ¿no? Entonces ya acá veo esto, entonces acá tengo 1 menos seno cuadrado de 2x, así está, por el coseno de 2x. Ahora separo, integral 1 por coseno de 2x, y acá tengo menos, esto seno cuadrado por el coseno, entonces pongo acá seno de 2x, esto al cuadrado, por el coseno, y ya está. Y todo esto por el diferencial, ¿no? Por el diferencial. Entonces ya, este es inmediato, la integral de coseno, ¿cuánto sale? Ya puse ya la formulita, integral de coseno kx, es seno de kx sobre 2. Entonces ya está, esto no hay problema. Esto sería seno de 2x sobre 2. Ahora, esto lo veo como una función u. La integral de u cuadrado, ¿y esto cuánto sería? La derivada del seno, ¿cuánto sería? 2 cosenos. Le falta un factor 2 acá, entonces mentalmente multiplico por 2 y para que no se altere, divido entre 2. Entonces, si el seno de 2x vale u, esto de acá va a ser el u'. Entonces tengo la potencia de una función por su derivada. Entonces ya esto se integra fácilmente. ¿Cuánto sería esto de acá? U cuadrado diferencial de u, ¿cuánto me queda? U cubo sobre 3. Entonces me queda un medio por 1/3 por el seno cuadrado, seno cubo de 2x más 3, ¿no? Y ya está. Ese sería un metro. Hay algunos que han llegado un poquito tarde, han tenido cruces con otro curso, pero traten siempre de no cruzar los cursos en cada ciclo, ¿no? Es perjudicial porque se han perdido lo mejor. Porque si no manejan bien esto que he explicado, el siguiente tema que voy a hacer se llama sustituciones trigonométricas. Y cuando yo haga sustitución trigonométrica, me va a llevar a los problemas que he explicado. O quizás me va a llevar a otro problema que todavía no he explicado y ahí le explico cómo funciona. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, en este caso, cuando tengo seno cubo, coseno cubo, tengo que usar arco triple. ¿Ya? El método va a ser arco triple. Entonces, para arco triple, entonces acá, arco triple, el arco triple va a ser más fácil, ¿no? ¿Se acuerdan a qué es igual el seno triple? Seno de 3 alfa, 3 seno de alfa, menos 4 veces seno cubo de alfa, ¿no? Seno cubo de alfa. Y entonces, acá normalmente yo voy a despejar, no voy a dividir el seno cubo, sino 4 seno cubo. ¿Ya? Seno cubo, 4 seno cubo, voy a decir que es 3 veces seno de alfa menos seno de 3 alfa. Idénticamente cuando escriba el coseno. El coseno de 3 alfa es 4 coseno cubo
menos 3 coseno. Y entonces no voy a despejar el coseno cubo, que va a ser suma de coseno de alfa, 3 coseno de alfa, más coseno de 3 alfa sobre 4. Si no, despejo solamente 4 veces coseno cubo de alfa. Y eso me queda entonces 3 coseno de alfa más coseno de 3 alfa. Este método es más fácil que el anterior, ¿no? Entonces ya yo quiero resolver el problema, ese problema I sub 6, entonces I sub 6, que viene a ser integral de coseno cubo de 2x diferencial de x. Pero acá el coseno cubo, ¿qué coeficiente tiene? El coseno cubo tiene coeficiente 4. Entonces yo hago ese arreglito, pongo acá 4 y acá, para que no se altere, va a ser 4. Y entonces ahora aplico la fórmula de coseno cubo. 4 coseno cubo es 3 coseno del mismo ángulo más coseno del triple. Entonces ya esto me queda 1/4 de la integral y aplico la fórmula. 4 coseno cubo va a ser 3 coseno del mismo ángulo, que va a ser coseno de 2x, más el coseno del triple de ese ángulo, sería coseno de 6x, ¿no? Y ya está entonces todo esto, y esas son integrales inmediatas. Hemos visto al comienzo las integrales del seno kx, coseno de kx, entonces ya me queda esto 1/4, y acá corchete, acá hay un 3. ¿Y cuánto vale la integral de coseno de 2x? Seno de 2x sobre 2, ¿no? Puedo poner 3 medios si quieren, o también si quieren, seno de 2x sobre 2. Y la integral de coseno de 6x, integral de coseno de kx, seno de kx sobre k. Entonces sobre 6, ¿no? O 1/6 si quiere. Seno de 6x sobre 6, más una constante. Ya está. No he dado la formulita de la tangente cuadrada ni la cotangente cuadrada. Entonces eso lo llevo a identidad pitagórica, ¿no? Entonces yo puedo integrar el problema 7 de una manera muy sencilla. El problema 7, integral de tangente cuadrado de 3x. Entonces, por identidad pitagórica, 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Y la tangente cuadrada es el secante cuadrado menos 1, ¿no? ¿Ya? Ya, maestro. Ya. No, es para ti. La tangente cuadrado lo expreso como secante cuadrado de 3x menos 1. Todo esto por diferencial de x. Y entonces, la integral del secante cuadrado de kx, ¿cuánto es? Tangente kx sobre k. Entonces, la integral de esto viene a ser 1/3 de tangente de 3x. Para acordarme, derivo la tangente. La deriva de la tangente es secante cuadrado de x por 3. Con esto se va y queda secante cuadrado. Y la integral de menos 1 por dx me queda menos x, ¿no? Más una constante. Ya está. El último problema. Voy a integrar problema 8. No hay problema 8 por ahí, ¿no? No hay 8. Integral de cotangente cuarta de x, digamos. ¿Cómo abordarían la cotangente cuarta? Cotangente cuarta sería la cosecante al cuadrado menos 1, todo elevado al cuadrado. Y luego si lo elevamos sería en función de la cosecante, y la cosecante ya es conocida. Ah, pero ahí vas a tener secante cuarta. Entonces, por ahí está la idea, pero esa cotangente cuarta se pone como cotangente cuadrado por cotangente cuadrado. Y un cotangente cuadrado se cambia por cosecante cuadrado menos 1. ¿Ya? Esa es la solución más rápida. Y ahí ya sale ya directo. Pero si desarrollo el binomio a la cuarta, voy a tener
se me va a complicar. Entonces, esto de acá es lo mismo. Si tengo tangente cuadrada, igualito el proceso, ¿no? Una cotangente cuadrada de x por cotangente cuadrada de x. El que ya domina no tiene que escribir eso, sino de frente el segundo factor lo expresa como cosecante cuadrado menos 1. Entonces, esto ya me está quedando igual a cotangente cuadrado de x por cosecante cuadrado de x menos 1. Y ahora distribuyo eso, ¿no? Entonces ya esto me está quedando igual, entonces separo esto, cotangente cuadrado, así lo escribo, al cuadrado por cosecante cuadrado de x. ¿Ya? Ojo, cotangente cuadrado, y está. ¿Y por qué lo escribo así? Para acordarme de lo siguiente. Acá tengo una función. Esto puede ser un f de x, que esté elevado a una potencia. ¿Y cuánto vale su derivada? La derivada de la cotangente de la base es menos cosecante cuadrado, y ahí está el cosecante y le falta el signo, ¿no? Le falta el signo. Y ahora me queda menos cotangente cuadrado por menos 1, menos. Pero ahí le pongo cosecante cuadrado de x menos 1. Con eso ya logro la solución del problema. Esto sería por diferencial de x. Entonces yo integro. Si la cotangente es una función, acá está el cuadrado. Y su diferencial le falta el menos. Entonces acá pongo el menos y esto va a quedar ¿cuánto? La integral de la cotangente cuadrado, ¿cuánto me queda? Menos cotangente cubo de x sobre 3, ¿no? Para ver si no me he equivocado, derivo. Este 3 pasa acá, se va con esto, me queda cotangente cuadrado y ya está. Pero la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado, con este menos se hace más, ahí está. Ahora, la integral de la cosecante cuadrado, ¿cuánto es? Menos cotangente, con este menos, más cotangente. Menos con menos, más. La integral de 1 es x, ¿no? Y ya tengo entonces x. Si quiero verificar, derivo. La derivada de la cotangente menos cosecante cuadrado, y acá está menos cosecante cuadrado. La derivada de x vale 1, más 1, menos con menos más 1. Y la derivada de esto está acá. Ya está terminado eso, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado rápidamente el cuarto método, ¿ya? El cuarto método que se llama métodos inmediatos de integración. Vuelvo a repetir. Más adelante vamos a ver otras técnicas para hallar integración de funciones trigonométricas, ¿ya? Pero en esta primera parte, más o menos si han captado la idea, así deben manejar los problemas de la práctica, ¿ya? Y ya entro a lo más bonito de estos métodos, que se llama sustituciones trigonométricas. El método cuarto, ¿ya? El quinto, método quinto. Si hasta acá tienen alguna duda, preguntas. El método quinto y penúltimo, ¿ya? Se llama sustituciones trigonométricas. Quinto método, entonces, es el método de la sustitución trigonométrica. Entonces, ustedes van a tener un problema, ya sea algebraico trigonométrico, y recordando las identidades, básicamente la gran mayoría de los libros solamente necesito las pitagóricas, ¿ya? Ojo, las pitagóricas, en cualquier libro que ustedes busquen, extranjero. Pero si por ahí buscamos libros nacionales, de repente por ahí hay un poquito de mayor grado de dificultad, entonces usamos otras sustituciones, no tradicionales. Normalmente estas sustituciones se aplican para expresiones de las formas van a ser tres sustituciones, ¿eh? En este caso, para un ejercicio donde ustedes tengan a cuadrado
menos U cuadrado, digamos. Ese es un ejercicio. El otro ejercicio va a ser U cuadrado más A cuadrado. Y el tercer, la sustitución, es U cuadrado menos A cuadrado, ¿ya? Pero esas sumas o diferencias van a estar elevadas a potencias. Pueden estar potencias enteras o puedes tener potencias fraccionarias. Si es fraccionarias, básicamente de factor de un medio, ¿no? Raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, esto puede ser entonces expresiones de la forma, ojo, un problema puede ser A cuadrado menos U cuadrado a la N. Otro problema puede ser raíz de A cuadrado menos U cuadrado, así. O también puede ser n sobre 2, donde n es un natural, ¿no? Para esos tipos de problemas. Entonces, se hace un cambio de variable trigonométrico con la finalidad de hacer el problema algo más sencillo. Pero esos problemas me llevan al caso anterior, ¿ya? O sea, con estos cambios de variables me van a llevar a resolver integrales trigonométricas, ¿ya? Con estos cambios de variables, las integrales propuestas se llevan al caso anterior. Con los cambios a efectuarse, se transformarán a las integrales trigonométricas inmediatas. O a una integración directa, ¿no? Entonces, eso van a ser las expresiones básicamente que van a encontrarse, donde A es la constante y U es la variable, ¿ya? A constante, U variable. Y esa suma, esa diferencia van a estar elevadas a potencias. Ya, entonces empezamos eso.
Entonces, se hacen los siguientes cambios. Entonces vamos a tener tres expresiones para la expresión entonces para la primera expresión a cuadrado menos u cuadrado, entonces ustedes pueden hacer se hace la sustitución, se hace u igual a seno de alfa, a seno de alfa, y si hacen u seno de alfa, ya saben que el diferencial, entonces que van a tener ustedes, diferencial de u va a ser a coseno de alfa, diferencial de alfa, y además a cuadrado menos u cuadrado, esto va a ser a cuadrado coseno cuadrado, ¿ah? Eso sería entonces lo que van a tener. O se hace el segundo cambio, u igual a coseno. Cualquiera de los dos cambios que ustedes hagan para este problema, que vean una constante menos la variable al cuadrado, cualquiera que sea, ya sea u igual a seno o u igual a coseno, el trabajo es el mismo. Pero donde cometen algunos errores alumnos en el signo es en este segundo cambio. Por eso que normalmente yo casi no hago este cambio, sino este cambio. Pero los dos me dan la misma grado de dificultad para cualquier problema. Entonces acá diferencio, entonces para este problema, diferencio y diferencial de u acá. A veces el alumno se olvida de ese signo, ¿ah? Esa es la idea por el cual no se hace una sustitución. Y entonces a cuadrado menos u cuadrado, esto va a ser a cuadrado por el seno cuadrado de alfa, ¿ah? Eso sería entonces la expresión. Después lo vamos a deducir, ¿ya? Entonces lo que tienen que recordar básicamente es el cambio nomás, ¿no? El cambio. Ya sea este cambio, lo demás ya sale directo por hacer las operaciones de diferenciación o reemplazando. Salud. B, el segundo, para la expresión en este caso a cuadrado más u cuadrado, ¿ya? En ese se hace la sustitución u igual a tangente o se hace u igual a cotangente, cualquiera de los dos. Y con eso ya ustedes sacan el diferencial de u, que va a ser a secante cuadrado, y la suma de a cuadrado más u cuadrado va a quedar igual a cuadrado por secante cuadrado, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros es que una diferencia lo vamos a expresar a un producto. Una diferencia lo expresamos a un producto. Una suma lo expresamos a un producto. Esa es la ventaja, ¿eh? O sea, una suma o diferencia lo vamos a expresar a un producto. Y esa suma o diferencia puede estar elevado a alguna potencia, entera o fraccionaria. Entonces es mejor manejar productos que sumas o diferencias. Esa es la idea de este tema, hacer sustituciones que solucionen de manera más sencilla los problemas que se les plantee. Si hacen el segundo cambio, también van a tener ustedes la dificultad solamente en el signo, ¿no? A veces el alumno por rapidez se olvida, y también en la integración. Este es menos a, pero la dificultad de la integral es la misma. Y a cuadrado más u cuadrado, este es a cuadrado por cosecante cuadrado. Esto viene a ser entonces el segundo cambio. Y el último cambio es hacer el cambio en secante o en cosecante.
Eso cuando ustedes tienen la variable al cuadrado menos la constante al cuadrado, ¿no? No voy a pensar que los dos casos son iguales para esto. De repente le dice, esto es lo mismo que esto, porque yo factorizo el signo acá menos, y me queda cuadrado menos u cuadrado. Es correcto si factorizo y tengo esto, pero noten que esto va a estar elevado, digamos, a las 5 medios. No es lo mismo esto que esté a las 5 medios que esto sea a la menos 5 medios, ¿no? Entonces, es diferente. El último cambio el C, para expresiones, para la expresión U cuadrado menos A cuadrado, ¿no? A cuadrado menos, ya está. En este caso los cambios sugeridos son, se hace el U igual A secante de alfa o el U igual A cosecante de alfa. Cualquiera de los dos va a ser el mismo trabajo. Voy a diferencial de U A secante por tangente diferencial de alfa. Y U cuadrado menos A cuadrado va a quedar A cuadrado por tangente cuadrado. Acá también una diferencia lo transforma en un producto. Acá, en este caso, diferencial de U menos A cosecante por cotangente por diferencial de alfa, ¿no? Y la diferencia U cuadrado menos A cuadrado va a ser A cuadrado por cotangente cuadrado. Cuando ustedes revisen los libros, normalmente los autores van a resolver con el cambio U igual a seno, con el cambio U igual tangente y con el cambio U igual a secante, ¿eh? Rara vez van a hacer el segundo cambio. Quizás, así como yo he notado, cuando ellos califican las pruebas, el alumno, no sé por qué razón, se olvida en los signos, ¿ya? En los signos. Por eso que quizás los autores del libro muy poca o rara vez hacen cambio de la segunda columna, pero ambos me llevan a la misma forma de solución. Lógicamente, a veces cuando a uno le dice cuál es el integral del seno, a veces el alumno va a dudar, ¿no? Va a dudar, ¿no? Entonces, por ahí viene el asunto de esto. Las demostraciones son muy rápidas. Si ustedes se olvidan de los cambios que se han indicado, no se preocupe, ¿ya? Ojo, si ustedes se olvidan del cambio, el profesor dijo seno, el profesor dijo tangente, el profesor dijo secante, no hay problema. Esto sale fácilmente, teniendo la suma o la diferencia, siempre saquen de factor común la constante al cuadrado, ¿ya? La constante. Por ejemplo, voy a hacer la primera demostración. Demostraciones acá, y yo me olvido cómo era el cambio, entonces nadie va a tener excusa para decir no me acordé del cambio. Entonces, en este caso, para el caso A, tengo yo A cuadrado menos U cuadrado. Entonces, siempre ustedes saquen de factor común la constante al cuadrado. Entonces, saco la constante al cuadrado acá y me va a quedar 1 menos U cuadrado sobre A cuadrado, que lo reemplazo de esta forma. U sobre A al cuadrado. ¿Se acuerdan qué identidad trigonométrica es la que tiene 1 menos la variable al cuadrado de las pitagóricas? ¿Ah? Seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Entonces, recordando esa identidad, como seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, eso da 1. Entonces, ustedes despejan ahí cualquiera. Pueden despejar el seno o pueden despejar el coseno. Aquel que despeja el seno dice que eso va a ser igual 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y aquel que despeja el coseno cuadrado, va a ser 1 menos seno cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso yo veo acá que hay 1 menos la variable al cuadrado.
en la identidad pitagórica también en ambos tengo, fíjense, 1 menos la variable al cuadrado. Entonces, por esa razón, entonces yo voy a intentar que esto sea seno de alfa. Entonces ahí viene entonces la sustitución. Sea U sobre A igual seno de alfa. Entonces cuando yo reemplace esto de acá, lo reemplace acá, entonces ¿qué voy a lograr en este caso? Voy a tener A cuadrado por 1, y como U sobre A vale seno, lo reemplazo, esto lo reemplazo acá, y me queda seno cuadrado de alfa. ¿Y a qué es igual 1 menos seno cuadrado? 1 menos seno cuadrado va a ser A cuadrado coseno cuadrado. Entonces ya fíjense que una diferencia se transformó en un producto. Y si esto estuviese a la 3 medios, ya esto va a quedar entonces simplemente A cubo por coseno cubo. De esa manera sencilla sale el ejercicio, ¿no? De acá ya sale la sugerencia que les está dando, U igual a seno de alfa. Entonces de acá ustedes con esto despejan U, y esto es U igual a seno de alfa. Y si yo tengo U, hago el diferencial que está allá, ¿no? Entonces el diferencial de U va a ser A coseno de alfa. Entonces, si algún alumno no practicó mucho, se olvidó, al menos la recomendación, si tengo suma de cuadrados, inclusive no necesariamente tiene que ser cuadrado, puede haber acá raíz de 5, digamos, menos x cuadrado, ¿no? O puede ser 3 menos x cuadrado, no necesariamente cuadrado de la constante, cualquier número, y hago ese procedimiento. Lo mismo sucede para el segundo, ustedes hacen la demostración para el tercero. Entonces, para el segundo, entonces voy a tener entonces A cuadrado más U cuadrado. Otra vez, saquen la constante de factor común. Entonces, saco la constante, esto va a ser A cuadrado, me queda 1 más U cuadrado sobre A cuadrado, que lo expreso acá, U sobre A al cuadrado. Y ahora yo pregunto, ¿se acuerdan qué identidad pitagórica es 1 más la variable al cuadrado? 1 más la variable al cuadrado. ¿Tangente cuadrado o cotangente cuadrado? Entonces acá para este problema hay dos cambios, ¿no? Un B1, recordando que 1 más tangente cuadrado de alfa es secante cuadrado de alfa. Y lo otro, B sub 2, 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Cualquiera de los dos soluciona el problema. Entonces, en esta primera parte hacemos sustituciones trigonométricas. Al hacer las sustituciones, en algún caso uno tiene suerte y salen soluciones inmediatas, por fórmulas que hemos visto en la primera clase, ¿ya? Pero en otros casos tenemos que hacer algunos arreglos para llevar a la técnica que se llama integrales trigonométricas inmediatas, ¿no? Eso sería entonces en esta parte. Entonces acá también nuevamente hago el cambio, entonces voy a hacer, acá tengo este cambio, U sobre A, entonces relaciono acá 1 más algo al cuadrado, entonces a esto le llamo la tangente de alfa. Y yo reemplazo esto acá, y me queda entonces A cuadrado por 1 más tangente cuadrado. Pero 1 más tangente cuadrado, ustedes me han dicho que es secante cuadrado. Entonces ya llevé entonces al producto de expresar una suma por esto al cuadrado, ¿no? Entonces ya tengo una forma más rápida. Y de ahí saco ya que U va a ser la indicación acá, U igual a tangente y sus diferenciales, ¿no? Lo mismo, en el último problema, saco la constante fuera en la diferencia, ¿no? En la diferencia saco acá de factor común el A cuadrado, me queda U sobre A menos 1. Es lo mismo que esto, solamente que lo despejo, ¿no? Lo despejo. Entonces, para la parte C, donde yo tenga U cuadrado menos A cuadrado, otra vez la recomendación, sacar la constante fuera. Entonces saco la constante y me queda U cuadrado sobre A cuadrado, que lo expreso como U sobre A al cuadrado
menos 1. Entonces yo estoy pensando de las pitagóricas, ¿cuál es aquella que tiene variable al cuadrado menos 1? Que son estas mismas que están acá. El C1 de espejo. Este 1 pasa al otro lado y me queda entonces secante cuadrado de alfa menos 1 va a ser tangente cuadrado de alfa, si quiero hacer el primer cambio. Pero si quiero hacer el segundo cambio, de espejo cotangente, cosecante cuadrado menos 1 viene a ser cosecante cuadrado de alfa, ¿no? Entonces en este caso ya veo esto, variable al cuadrado, entonces pongo sea u sobre a igual a secante. Entonces cuando ustedes reemplazan eso acá, me queda entonces a cuadrado secante cuadrado menos 1 y ya esto me queda a cuadrado por tangente cuadrado, ¿no? Ya tengo entonces una diferencia, lo llevo a producto, ¿ya? Eso sería entonces toda la teoría para esto. Ahora toca hacer problemas nomás. Y acá se va a ver si manejan o no las integrales trigonométricas inmediatas en algunos casos, ¿no? Y con esto se demuestra fácilmente el siguiente tema. El siguiente tema que vamos a ver es integrales que dan por resultado funciones trigonométricas inversas. Son 3 grupos de fórmulas, ¿no? Son 3 grupos de fórmulas. Y con eso, entonces, con una sustitución, se puede hacer la demostración rápidamente. Mañana vamos a ver una fórmula, 3 fórmulas que se llaman integrales simétricas inmediatas. Digamos que todavía no llegue eso y a mí me piden ejemplos. Ya en la siguiente clase vamos a practicar esto, pero voy a avanzar un poquito. Por ejemplo, me dice, hay las siguientes integrales. Hay las siguientes integrales. En la siguiente clase ya voy a resolver problemas de prácticas pasadas. Hay las siguientes integrales. Y entonces voy a poner 3 resultados que ustedes ya lo van a aprender para la siguiente clase. La primera va a ser diferencial de u sobre raíz de a cuadrado menos u cuadrado, ¿ya? Así. Esa es la primera. La segunda va a ser diferencial de u sobre a cuadrado más u cuadrado. Y la tercera va a ser diferencial de u sobre u raíz cuadrada de u cuadrado menos a cuadrado, ¿ya? Acá algunas tablas integrales le ponen valor absoluto, si desean le ponen valor absoluto, si no, no le ponen valor absoluto, ¿ya? Esas 3 integrales, a partir de la siguiente clase, donde yo haga los resultados de las funciones trigonométricas inversas, de frente la respuesta me va a poner arco seno de u sobre a, o menos arco coseno de u sobre a para el primer problema. En el siguiente problema me va a poner 1 sobre a, arco tangente de u sobre a, o menos 1 sobre a, arco cotangente de u sobre a. Y el tercer problema va a ser 1 sobre a, arco secante de u sobre a, o menos arco cosecante de u sobre a, ¿ya? O sea, de frente, eso van a ser fórmulas que vamos a ver en la siguiente clase. Y el último tema, que es de esta primera parte, se llaman integrales que dan por resultado funciones trigonométricas inversas. Entonces ya de una vez me está adelantando, ya no queda mucho tiempo, pero en la siguiente clase ya voy a tener presente todo esto para hacerlo, ¿ya? Entonces, cada vez que veo esto, ¿qué cambio de variable voy a hacer? U igual a seno o coseno. Entonces, si yo quiero hacer ese problema, hago con la recomendación que me está allá, ¿no? Entonces ya para el primer problema hago entonces esa sustitución. Cuando no pase lista, todos están presentes. Y yo pongo en práctica lo que yo aprendí en mi época de estudiante. Había un estudiante que no venía a clase.
era autodidacta. Y ojo, ser autodidacta hace 50 años era muy difícil. Y mucho más difícil si estudiaba electrónica, ¿no? Entonces, ese alumno sacó promedio ponderado más de 19. Su apellido es Monzón, ¿ya? Es el segundo después de Barton, ¿ya? Entonces, Barton estudió electrónica todo, pero nunca trabajó en electrónica. Barton trabajó en el mundo de la física, ¿ya? En el mundo de la física. En cambio, Monzón también estudió electrónica, pero Monzón sí se dedicó a la parte de la electrónica, ¿no? Trabajaba en microondas, telefonía, todo eso. También hizo su doctorado en Estados Unidos. Pero Monzón casi no venía a clase, venía solamente a rendir su práctica, su examen y los laboratorios. Y no escuchaba casi clases. Y en esos tiempos casi no había libros. Entonces los profesores nos prestaban libros para estudiar y los libros todos en inglés, de cuarto siglo para arriba. No había libro en castellano, ¿no? Yo dominaba el inglés técnico, ahora ya no me acuerdo nada de inglés, ¿no? Porque son más de 50 años que ya no he practicado, porque después han venido libros en castellano rápidamente. Antiguamente los libros en castellano venían después de 10 años. Se editaron los libros en inglés y para que aparezca en castellano pasaba casi 10 años, ¿no? Ahora ya la cosa es mucho más rápido. Pero Monzón era autodidacta y no venía, entonces yo casi no acostumbro llamar a asistencia. Pero como tengo que poner ahí porque de repente dice, qué raro que siempre todas las clases del 100%, ¿no? Entonces por eso que alguna vez llamo lista y ya los que son piñas han venido tendrán una inasistencia, pero por lo general no soy asequible a tomar asistencia, ¿no? ¿Asistieron todos? Asistieron todos. Los invitados también, a veces vienen invitados. Solución. Entonces, hacemos entonces para ese problema, el primero, según la indicación, CAU igual seno de alfa. Este es 1. Entonces, diferencial de U va a ser A coseno de alfa, diferencial de alfa. Esto es 2. Si quieren se acuerdan de esto, si no, no se acuerdan, ¿ya?, de las diferencias. Entonces ya pongo acá la integral. Esta integral hizo 1, va a ser diferencial de U sobre raíz de A cuadrado menos U cuadrado. Reemplazo entonces 1 y 2. ¿Ya? Ojo, reemplazo 1 y 2. Entonces arriba me queda A coseno de alfa, diferencial de alfa, y abajo me queda raíz cuadrada de A cuadrado, acá me queda A cuadrado, y reemplazo el U, que va a ser A seno de alfa, A seno de alfa al cuadrado, ¿no? Entonces ya tengo ahí, y puedo sacar de factor común. Entonces abajo, acá tengo A coseno de alfa, diferencial de alfa, acá saco raíz de A cuadrado y me queda 1 menos seno cuadrado. Pero 1 menos seno cuadrado viene a ser coseno cuadrado. El que se acuerde la teoría, ya no hace este cambio, sino de frente cambia esto como A cuadrado por coseno cuadrado, ¿no? Y hasta acá, esto es el coseno cuadrado. Y hemos dicho que indefinida, raíz cuadrada de A cuadrado sale A. Esto sale A y esto sale coseno. Esto se va con esto y me queda entonces la integral de diferencial de alfa. Y eso viene a ser alfa más una constante. Y eso lo saco de acá. Seno de alfa va a ser U sobre A. Y alfa es algo cuyo seno vale U sobre A, ¿no? A veces se utiliza el triangulito ahí. ¿Ya? Ojo, acá no necesito el triangulito. Entonces acá seno de alfa va a ser U sobre A, y por lo tanto entonces esto viene a ser arcoseno de U sobre A más una constante. Ya para la práctica, presten atención, cuando ustedes tengan en la siguiente clase, yo voy a hacer problemas de sustitución trigonométrica y también integrales inmediatas de funciones inversas. Ya no tienen que hacer el cambio, esto es una fórmula. Ojo, cuando ustedes se enfrentan con esta integral de acá, diferencial de U
sobre A cuadrado menos U cuadrado. De frente ustedes ponen o bien arco seno de U sobre A, esto lo voy a poner en la siguiente clase, que es el método sexto, más una constante, o bien el que desea, ya saben que la suma de arco seno más arco coseno, ¿cuánto suman? Pi medio. Por lo tanto, el arco coseno es el pi medio menos arco, y entonces yo cambio esto, va a ser pi medio menos arco coseno, y el pi medio con esta constante me da otra constante. Entonces puede poner acá menos arco coseno de U sobre A más otra constante, digamos. Entonces, cuando ustedes vean, en la siguiente clase vamos a ver, por ejemplo, si ustedes dicen hallar integral del diferencial de x raíz de 9 menos x cuadrado, ¿cuánto sale? Este 9 es 3 al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado, entonces de frente ustedes me ponen como respuesta arco seno de x sobre 3. Ahí terminó el problema. Ya no tienen que hacer sustitución trigonométrica. ¿Ya? De frente, esta es una fórmula, son 3 fórmulas. La que he puesto allá también es otra fórmula. Entonces, acá, ¿qué cambio tendría que hacer yo para esto? Como es constante más variable, U va a ser A tangente. Y ahí va a salir arco tangente, 1 sobre A, arco tangente. Esa va a ser la segunda fórmula. Ojo, en la biblioteca hay un librito que yo escribí el año, ¿cuándo le escribí eso? Pues el año 90 más o menos, 91, hay un librito que dice técnicas de integración. El librito tiene 240 páginas más o menos, pero las 20 primeras páginas hay este tema, un poquito de sustitución trigonométrica y sustitución hiperbólica. Pero algunos de esos ejercicios dan logaritmo neperiano. Lógicamente, ese librito era para el capítulo 3, donde ya se conocía todo, ¿no? Entonces, pero si van a la biblioteca y buscan técnica de integración con mi nombre, las 20 primeras páginas hay problemas de sustitución trigonométrica. Entonces ahí tenemos la segunda integral de diferencial de U sobre A cuadrado más U cuadrado. Entonces, en ese caso, ¿qué hacen el cambio? U igual a tangente. Entonces, acá sea U igual a tangente. Este es el cambio. Entonces, ya con eso reemplazo, y ya en este caso, esto me queda A secante cuadrado por diferencial de alfa. Acá pongo A cuadrado más el U, y el U es A tangente de alfa elevado al cuadrado. Entonces ahí veo que sale de factor común el A cuadrado, y con esto me queda 1 sobre A. Y arriba me queda secante cuadrado, y abajo me queda 1 más tangente cuadrado, que también es tangente cuadrado, ¿no? Entonces ya con esto, se va esto con esto, y otra vez integral de diferencial de alfa. Entonces esto queda 1 sobre A, e integral de diferencial de alfa, y esto es 1 sobre A, alfa más una constante. ¿Y qué cosa viene a ser alfa? Arco tangente de U sobre A, ¿no? De acá despejo, entonces despejo tangente de alfa va a ser U sobre A. Entonces, alfa es arco cuya tangente vale U sobre A. Entonces, para los ejercicios que ustedes tengan, entonces ya de frente van a usar la fórmula. Entonces ya esa integral diferencial de U sobre A cuadrado más U cuadrado, esto es 1 sobre A, y alfa es arco tangente de U sobre A más una constante. Pero si ustedes hacen el cambio U igual a A cotangente, entonces le va a salir un signo negativo acá. Entonces esto quedaría menos 1 sobre A, esto quedaría arco cotangente de 1 sobre A más otra constante
que viene a ser acá. ¿Ya? Eso, si ustedes cambian el problema U igual a cotangente, van a tener esto de acá. Ya les dejo esto como tarea, lo vamos a hacer en la siguiente clase. Esto de acá sale como resultado. ¿Qué cambio tiene que hacer en este caso? Variable al cuadrado menos constante al cuadrado. U igual a secante o U igual a cosecante. Entonces, si ustedes hacen U igual a secante, el resultado que le va a salir acá va a ser 1 sobre A arco secante de U sobre A más una constante. Y el que cambia a cosecante le sale menos 1 sobre A arco cosecante de U sobre A más una constante, ¿no? Eso sería. Entonces acá nos vamos a quedar, ojo, los alumnos que deseen, ya me mandaron los libros, el precio que estoy dando es el precio de mayor, a 20 soles, ¿no? Yo los libreros que están allá los voy a vender a 20 soles y ellos ya lo van a vender encima de 20, pero yo al salón se los ofrezco a 20 soles, ¿no? Me pasan la voz, lo tengo ahí en la oficina. Acá nos queda